las 21 personas que se han unido, personas que en común lo que tenían era trabajar por los demás desinteresadamente, buscando el bien común, buscando lo mejor para todos, en instituciones tan importantes para nuestra sociedad. Usted en lo particular la golpea con el tema de la FACH, una institución que para usted es muy cercana. Sin duda, 2 pilotos y 2 tenientes y los otros 5 funcionarios de la Fuerza Aérea es un tremendo dolor para la Fuerza Aérea y para su familia y para sus amigos. También, por supuesto, desafío Levantemos Chile, una labor hermosa. Me tocó, siendo presidente en Iloca, conocer a Felipe Cubillo, cuando él andaba tratando de mirar cómo apoyaba con motores a los pescadores que lo habían perdido todo, y después ahí me contó que él decía quería hacer la escuela, y una escuela tan hermosa que los niños pudieron disfrutar y seguir la vida lo más normal posible. A las chicas de la Consejo de la Cultura, trabajando por llevar más cultura a una isla que ya había sido tan devastada como Juan Fernández, y en particular el equipo Buenos Días a Todos, Una donde catástrofe, lógicamente, que golpea en especial también a Televisión Nacional de Chile. Usted, me imagino que conoció mucho, por ejemplo, a Felipe Camiroaga, porque esta catástrofe se ha personificado mucho en él, en el golpe al canal, este mazazo prácticamente. ¿Qué recuerdo tiene de él? ¿Cómo lo conoció? bueno, yo los conocí a los 5. A Roberto Bruces de cuando era ministra, y él llegaba a hacer reportajes y muchas veces así, en mi casa también. Y a Felipe en particular, muchas veces en el Buenos Días a Todos, nos acompañó en algunos viajes. Yo creo que sí, cierto, esos 21, mucha gente ha recalcado la figura de Felipe porque estaba en las casas de todos todas las mañanas, con esa personalidad suya tan particular, un hombre justo, transparente, honesto, un hombre cercano, que buscaba siempre el diálogo y acercar las diferencias, preocupado por la causa de la gente más sencilla, la gente normal de la calle, tratando de llevarles por un lado información, un mensaje, pero por sobre todo con un sentido del humor tan especial que yo creo que le daba a él y nos daba a todos un gran optimismo. ¿Usted no desea que pudo conversar con su padre los últimos días? Ayer conversé con el padre y yo quería transmitirle a él, como yo quisiera transmitirle a todos, a las 21 familias, a sus amigos, lo que yo creo que todos necesitamos cuando pasamos una situación de tanto dolor y de tanta tristeza, que es un abrazo y la compañía. Y le decía yo que el consuelo que le puede quedar a las personas que aman profundamente, a quienes se les han ido, es cómo, cómo la gente reconoce, cómo la gente sufre, y llora porque se nos han ido personas tan queridas. Y se ha demostrado eso en el frontis del canal, que realmente ya parece centro de peregrinación prácticamente. Es muy impresionante, y es muy impresionante, yo diría, el amor, y por otro lado la sensación de tristeza y de pérdida. ¿Usted recuerda alguna anécdota personal con Felipe Camiroaga en su particular estilo que tenía Tengo él? tantas, tanto en el Buenos Días a Todos, en el Animal Nocturno, y también, por supuesto, una que él me bromeó muchas veces, que era en una actividad que estuvimos en el campo y un moscardón empezó a darme vuelta. Y él bromeaba mucho y decía que se había enamorado de mí el moscardón. Pero había tantas, y yo creo que era en este sentido justamente de enfrentar la vida con todos los problemas que tiene, pero también con optimismo, con alegría. Palabras de la ex